Hola, ¿cómo estamos? Konnichiwa. Pues sí, estoy en Japón. Estoy aplicándome la medicina. Mi abuelo decía el movimiento andando y bueno, aquí en Spanish Holidays defendemos que la inmersión es la mejor manera, la manera más honesta y directa de aprender un idioma. Pues bueno, yo llevo 2 años estudiando japonés, poquito más, y he venido a Japón, he venido 40 días, lo que he podido escaparme porque en septiembre tenemos otra inmersión y vengo pues a practicar. Estoy hospedado con una familia, estoy trabajando en el campo, estamos trabajando el nashi, la pera, el buró, la uva y hay un poco de arroz y trabajando, bueno, con gente, comunicándome el 99% en japonés, bueno, el 70% en japonés y el 30% en signos. Pero bueno, lo que yo estoy buscando, esta es la zona rural, esta es la parte norte de Honshu, la isla principal en la que está Tokio, y vengo aquí pues para esto, para interactuar con el japonés, buscando zonas en las que no se habla inglés o se habla muy poco. Y estoy aquí arriba en un castillo, podéis ver detrás mío, es precioso, en una zona rural completa. Ahora, bueno, habéis visto la entrada, todo verde, ¿verdad? Y vengo aquí pues a eso, a interactuar, a hacer vida normal, interactuar y el que sea una actividad normal es para mí lo que lo hace especial. Llegué a Tokio después del protocolo post-COVID. Bueno, Japón es uno de los países más estrictos a la hora de admitir visitantes. Lo pasábamos y bien. Ahí sí que tenía que utilizar el inglés porque no quería ningún error. Y una vez dentro ya comunicándome totalmente y no es fácil a veces. Suerte que la filosofía del japonés con el bienvenido, con el turista, es muy generosa y ayudan y bueno, y en Tokio también encuentras gente que habla inglés y eso. Pero bueno, conseguí un Shinkansen, que es como un tren de alta velocidad, y llegué hasta la zona de Sendai, la zona de Fukushima, y recién vengo de la playa, ya llevo 10 días, he estado visitando la zona afectada por el tsunami y wow, y es sorprendente la capacidad de organización, de trabajo que tiene este país y bueno, está claro que hay cosas que hay que seguir trabajando, todo lo que es más lo cultural, lo monumental, lo paisajístico, pero todo lo que son infraestructuras, todo lo que es las necesidades vitales, escuelas, empresas, viviendas, todo esto está recuperado y ya han recuperado el campo también. Yo estoy, como digo, en zona rural y entonces, pues bueno, el tsunami me metió sal, arena en los campos de arroces, todo eso ya está limpio, están productivos y ha sido fantástico. Visitando unas islas, un poco como el budismo y el hinduismo. Llego aquí, estudiar un idioma también hay que estudiar la cultura, ¿no? Y bueno, y me gustaría compartiros pues cómo es mi experiencia, ¿sí? Hay cosas que me ocurre a mí, igual que a vosotros, en una inmersión en un país hispanohablante, pues a mí me ocurre en Japón, ¿no? Primero, hablar es más fácil que entender. Realizo preguntas con estructuras que ya sabemos, ¿no? Que las haces con más agilidad, con más fluidez. Claro, el japonés, el oyente en este caso, entiende que tu nivel es mayor del que realmente tienes. Entonces responde a la misma velocidad y ahí es donde te creas el conflicto. Un conflicto que poco a poco se va igualando y por supuesto el japonés mío, el idioma receptor, cada vez es mejor. Pero eso es una realidad. O sea, primera cosa es de que hablar es más fácil que entender y que cuando realizamos frases ya muy amaestradas, muy diseñadas, muy memorizadas, tendremos una respuesta fluida. Y entonces ahí es donde ese tercer paso, el nuestro, es donde se hace pues más interesante, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo estoy a unos 700 kilómetros al norte de Tokio, es decir, que estoy en una zona con su propio dialecto, o sea, tiene sus propias palabras, zona rural, zona cerrada, conservan estructuras y vocabulario local. ¿Sí? Yo el japonés que estoy estudiando con mi profesor es japonés central. Claro, sigo, o sea, yo estoy convencido, de hecho, matemáticamente el centro es la parte más cercana de todos los lados, ¿no? Es decir, si estudiamos el idioma central, el español central, el japonés central, el francés central, estaremos más
más cerca de entender cualquier variante que haya, ¿no? Entonces, si nos centramos si me centrara en un japonés, por ejemplo, de Okinawa, muy al sur, o de Sapporo, muy al norte, seguramente tendría conflictos pues un poco más, más intensos, ¿bien? Entonces, ahí a partir de ahí, pero lo importante es que al estudiar, al comunicarme en japonés central, ellos me entienden. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Además, claro, la cultura es importante. El pueblo japonés es un pueblo que tiene una manera de actuar, tiene un criterio, ¿no? Unos protocolos diferentes de los latinos, ¿no? De los mediterráneos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es donde también entra el conflicto, porque tú siempre puedes traducir, ¿no? Yo tengo mis estudiantes al principio, pues no hablan español, hablan inglés traducido, por ejemplo, hasta que no es lo mismo que hablar español, pues lo mismo, ¿no? Yo a veces cuando hablo japonés hablo inglés o español traducido al japonés, ¿no? Tú siempre podrás traducir las palabras, pero tú no puedes traducir la cultura. Entonces ahí viene el conflicto. Por ejemplo, feliz año nuevo. Tú no puedes desear feliz año nuevo a un japonés que haya tenido una defunción, se le haya muerto un familiar, ¿sí? Si eso tú no lo sabes, tú sigues traduciendo desde tu idioma, desde tu cultura, a la cultura receptora, y ahí entra el conflicto, ¿sí? O sea que me gusta esto, puedes traducir las palabras, pero no se traduce la cultura. Mira, os voy a enseñar otro rincón, es guapísimo. Pues bueno, aquí está un templo de madera. En realidad muchas construcciones aquí son de madera, que es la mejor manera de amortiguar un terremoto. Es así, es así. Desde aquí os quiero comentar, y para despedir el vídeo, un factor que siempre insisto, la fonética. Sí, muchas veces yo creo que digo la palabra bien y no es así. Yo sé cómo es la palabra, la puedo escribir y me pueden entender, pero cuando sale de mi boca no me entienden. Ahí está. O sea que es muy importante, podemos manejar, podemos controlar el idioma perfectamente, pero si a la hora de exponerlo, de compartirlo, no somos muy claros y limpios, podemos tener confusiones. En resumen, este vídeo es para decir de que somos todos iguales, que sí, yo soy profesor, pero aprendiz también. Y me encanta tener estos problemas, encontrarme con estas situaciones controversiales para entenderte mejor. Nada, es maravilloso, disfruto mucho más cuanto más idiomas sé, y desde aquí, desde Honshu, os animo a que sigáis estudiando español, que sigáis conociendo la cultura española, nuestras tradiciones, y podéis disfrutar más cuando nos visitéis, no aquí, sino allí. Oye, un placer, y nada, nos seguimos viendo. Que gerundio. Chao. Sayonara.